Muy buenas noches, estamos otra vez en una de estas mesas especiales que, como ya le dijimos cada día, son en conmemoración del Día de la Mujer y se están realizando a lo largo del mes de marzo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las personas que son trabajadoras del hogar y sobre todo con una perspectiva de género, porque muchas veces este trabajo recae sobre todo en el género femenino, en las mujeres. Y para hablar el día de hoy acerca de este tema tenemos aquí a Xóchitl Mejía Pacheco, directora para el Trabajo y la Previsión Social. Buenas noches, Xóchitl, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, Perfecto. gracias. Oye, para empezar quisiéramos hablar de precisamente esto que ya mencionaba en la entrada, que ya es sabido, ya se ha estudiado, ya se ha dicho, incluso se han tomado políticas en torno a este tema, pero el trabajo de las personas, otra vez trabajadoras del hogar, recae sobre todo en el género femenino. Sí, así es. Bueno, quisiera comenzar primero brindando una perspectiva de lo que se hace la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que justamente ahorita está liderada por una mujer feminista, sindicalista, que es la maestra Inés González Nicolás, que ella sin duda trae otra perspectiva distinta de justamente cómo podemos, la perspectiva de género en el acceso a los derechos laborales. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas, que el 2.5 billones de trabajadoras del hogar a nivel nacional, el 95% son mujeres. Y esto tiene que ver sin duda con la cultura del sistema de cuidados, ¿no? De que se cree que las mujeres tenemos que hacer una jornada laboral distinta, ¿no? En la que tengamos que cubrir un mayor número de horas, realizar tareas que no estén estrictamente escritas en un contrato por nuestro empleador. Y esto es lo que queremos cambiar a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Primero, apostarle al trabajo formal y la otra es crear herramientas para que empecemos a quitar los estigmas respecto a por qué las mujeres no tienen que hacer una doble carga de trabajo, ¿no? Sino que tienen que guiarse a través de los mismos derechos que los hombres y también a través del mismo salario justo, ¿no? Sí, sobre todo apuntando a esta doble carga de trabajo que ya se ha dicho otra vez mucho, pero que todavía hay mucha gente que no hace conciencia de la doble carga que realizan las mujeres cuando salen de su jornada laboral formal y llegan a su casa. Ese es otro trabajo y es un trabajo no remunerado que pocas veces se reconoce. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se dedican a ser trabajadoras del hogar, como un empleo pues más en forma, ¿no? Aunque sigue siendo prácticamente informal en la mayoría de los rubros, hay ¿qué avances se han dado en materia de derechos laborales? Porque ya se reconoció su trabajo, incluso ya se crearon diversos programas, como el programa piloto de incorporación a la seguridad social con el IMSS, por ejemplo. Pero ¿qué otras medidas se han dado para resguardar a estas mujeres que están insertadas en este campo laboral? Primero, como poniendo en contexto en cómo estamos en nuestro país, pues está el convenio 189 que justamente nos habla de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. A partir de esto, pues empezó justamente con la formalización de este rubro a través de contratos, ¿no? Contratos en donde se estipula muy claramente los puntos que tiene que tener una trabajadora del hogar. Y esto tiene que decir que si vives en el espacio donde estás trabajando, pues tienes que tener nada más las horas que dice tu contrato y no hacer horas extra, ¿no? Si no vives en este espacio, pero cumples jornada laboral extra porque pasa mucho en el sistema de cuidados que haces horas extras, te tienen que pagar. Si estás empleada por diferentes centros de trabajo, en este caso son hogares particulares, pues también tienes que tener un contrato, ¿no? Y esto también es muy importante porque nos mete un poco en un mundo algo complejo, porque al no tener un centro laboral que se puede inspeccionar, al ser un espacio privado, pues no podemos de alguna manera tener una guía de cómo se están dando las condiciones dentro de cada hogar, ¿no? En donde hay una trabajadora del hogar. Pero lo que sí podemos es empezar a hacer mucho más visible los derechos de las trabajadoras del hogar y es importante puntualizar que ya están organizadas, hay un sindicato a nivel nacional, hay un centro de liderazgo y capacitación y a partir de esto creo que se han ido generando diferentes condiciones, se han hecho varias campañas de sensibilización, se está justamente apostando al IMSS Bienestar, ¿no? Para que no nada más te inscribas al IMSS, sino también a su vez puedas acceder al Infonavit, pero me parece que estamos apenas como en la línea base en la que podríamos seguir trabajando para que las trabajadoras del hogar, además de conocer los derechos a los que pueden acceder, también los hagan valer. Sobre todo ahorita mencionabas lo de las campañas de sensibilización y creo que eso es bien importante porque todavía hoy en día hay gente que no reconoce ese trabajo como un trabajo como tal, ¿no? O sea, ¿cuántas personas todavía no utilizan la palabra o el concepto de trabajadoras del hogar para referirse a estas personas? Y muchas veces comentan la persona o la señora que me ayuda en casa, ¿no? O otras formas
que algunas caen en lo despectivo y también en la discriminación, pero eso, o sea, empezar por sensibilizar a las personas para que hagan conciencia de que esto es un trabajo para las personas que contratan, pero también para las personas que lo ejercen, porque solamente cuando ellas tomen como este empoderamiento, esta conciencia de lo que realizan ellas, que es un servicio, van a poder también obviamente exigir derechos, informarse, acceder a este otro tipo de beneficios, como ya lo mencionabas, de seguridad social como el Infonavit en este caso. Y justo se pasó del concepto del trabajo doméstico al trabajo del hogar, atendiendo a quitar todos estos estigmas, la discriminación que había para las personas que ejercen este trabajo. Y también es importante decir que se está buscando que al quitar estos estigmas culturales respecto a por qué no tendría que ser un trabajo pues, que tuviera un salario digno, tenemos que apostar a empezar justamente a decir que no, el trabajo de cuidados es independiente al trabajo del hogar. Lo que se ha hecho es vincularlo directamente, es decir, una persona que hace aseo durante su jornada como trabajadora del hogar no tiene por qué hacer un trabajo de cuidados al mismo tiempo, ¿no? Incluso eso está en los contratos, en donde no tienes que estar a cargo, por ejemplo, de ninguna niña o niño, no tienes que estar a cargo de una persona con discapacidad o de alguna persona que requiera un cuidado específico, ¿no? Eso ya es otra parte del trabajo de cuidados, ¿no? Y es justamente lo que se apuesta en la Ciudad de México, hacer mucho más visible, porque la jornada doble es algo que ha sido culturalmente, históricamente, solamente previsto para las mujeres, ¿no? Por lo tanto, desde la Secretaría del Trabajo estamos trabajando también la parte de que las mujeres accedan a ofertas laborales dignas, pero que permanezcan ahí y ya que estén ahí también puedan acceder a puestos de liderazgo, porque esto te va cambiando también la forma en la que se ve a las mujeres desde los centros empleadores. Mencionabas ahorita el cambio de que ya no solamente se inscriban las personas trabajadoras del hogar al IMSS únicamente, sino ahora al IMSS Bienestar y que esto adquiera otros beneficios, pero quisiera regresarme un poco en cómo va, por ejemplo, este programa piloto de incorporación de las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social. ¿Qué números se han dado? ¿Cómo va el programa? ¿Qué se ha alcanzado hasta este momento? Me parece que hasta el 2024 tenemos más o menos como a 3 millones de personas registradas en el seguro, pero esto en cuestiones de trabajo formal. En trabajadoras del hogar aún nos falta difundir mucho más la forma en la que puedas acceder al seguro. Si bien hay en la página tú puedes ver de qué manera como empleador puedes registrar a la trabajadora del hogar y también como trabajadora del hogar qué derechos tienes, me parece que tendríamos que seguir difundiendo mucho más este programa piloto, que me parece que no ha llegado a todos los rincones en donde se realiza trabajo del hogar. ¿Existe alguna proyección a futuro de actualizar este programa o precisamente, como ya mencionabas, difundirlo más o volver a lanzar una campaña para su conocimiento? Sí, desde la Secretaría del Trabajo justamente estamos apostando a que el IMSS Bienestar llegue a este grupo de trabajadoras del hogar, pero también a todos los trabajadores no asalariados, que también es otro rubro del trabajo que se realiza en la Ciudad de México. El trabajo informal, como sabemos, es buena parte del capital económico de la ciudad, y lo que buscamos es que tengan esta opción de cómo inscribirse para tener seguridad social, no solamente pensando en la seguridad en cuestiones de salud, sino también pensando en una seguridad para la familia, en disminuir los accidentes de riesgo, que también es algo a lo que están atendiendo las trabajadoras del hogar, ¿no? Que al realizar trabajos que pues pueden estar en contacto con algunos químicos o algún trabajo de fuerza, pues podrían tener algún tipo de trabajo de riesgo. Sí, que muchas veces como no se asume la relación laboral como tal que existe, los patrones o las personas que les contratan no asumen sus responsabilidades y entonces como bien en estos casos de accidentes, oye, te apoyo con algo para la consulta, para los medicamentos, pero nunca se toma conciencia de que es mi responsabilidad porque estás ejerciendo un trabajo, tengo una relación laboral contigo y eso me obliga a cumplir ciertas cosas, ¿no? Ese, por ejemplo, una de las cosas. Otra cosa que tampoco se respeta, por ejemplo, en el rubro específico de las personas trabajadoras del hogar, es, por ejemplo, el caso de las vacaciones, ¿no? Que estas personas también tienen derecho a ejercerlas, pero que otra vez, como no existe la conciencia o las personas que contratan prefieren no verlo o no hacerse conscientes, no lo ejercen. Y entonces se vuelve también una relación muy, pues muy desigual, ¿no?
Justamente esto viene de los lineamientos de la propuesta de contrato que se realiza a nivel nacional, en donde se estipula que como trabajadora del hogar, pues tienes que tener tu jornada de 8 horas máximo entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Tienes que tener descansos de intervalo de 3 horas más o menos si es que vives en el lugar donde estás siendo trabajadora del hogar. Tienes que acceder justamente a, por antigüedad, a días de vacaciones, pero también a aguinaldo, que es algo importante, que de repente justamente algunos empleadores lo hacen como una negociación, ¿no? Una negociación no basada en el contrato, y es importante saber que si también son trabajadoras del hogar, en el contrato se estipula que si no cumplen con esto, pues los empleadores también tendrán consecuencias al no hacer valer todo lo que viene en su contrato. Claro. Ya tocamos el punto de, por ejemplo, del salario y de estas condiciones. ¿Existe consenso o sí existe un tabulador, ¿no?, sobre cuál es el costo real del trabajo que realizan estas personas? ¿Cómo se calcula este tabulador? ¿Lo realizan en conjunto con estas organizaciones? Por ejemplo, ya mencionabas el sindicato que existe. Sí, pues tiene que ver con el salario mínimo justamente, que eso también se estipula en los contratos, y a partir del salario mínimo es lo que tendrían que recibir las trabajadoras del hogar, atendiendo también al número de horas extra, que tienen que ser máximo 3 horas extra y no más de 3 veces por semana, eso es importante. Entonces tiene que ver con el salario mínimo y pagar también las horas extra, y en específico en el tema de las mujeres trabajadoras del hogar, hay que atender también al tema de la brecha salarial de género, que eso es importante, ¿no? Desde la Secretaría estamos trabajando una herramienta para ir cerrando esta brecha salarial, que tiene que ver con que justamente ganen lo mismo, tanto hombres como mujeres, pero se calcula también a partir del puesto del que tú estás, ¿no?, liderando. Si no sería lo mismo si tuviéramos un gran número de mujeres, pero en puestos que están mucho más abajo, que no tienen que ver con cargos de tomar decisiones, y lo que estamos apostando es que justamente el tabulador de un salario digno no nada más tenga que ver con el cargo monetario, ¿no?, sino también con las condiciones dignas en donde estás ejerciendo cualquier tipo de trabajo. ¿Dónde se puede consultar este tabulador en específico para las mujeres trabajadoras del hogar, personas trabajadoras del hogar? Bueno, el tabulador está también en la página de la Secretaría a nivel federal de Trabajo y Previsión Social, y la guía de brecha salarial está en la página de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Se actualiza cada vez que se actualiza el salario mínimo. Exactamente. ¿Pero sí. no corresponde exactamente al salario mínimo o sí? Sí, corresponde al salario mínimo. Ok, perfecto. Oye, quisiéramos ir cerrando ya esta conversación con, pues ya lo mencionábamos, son mayormente mujeres las que se dedican a este rubro de trabajo, y obviamente también al estar expuestas dentro de un espacio privado, que ya mencionábamos que eso pues hace que no se pueda regular o no se pueda revisar como con otros espacios de trabajo, también están expuestas a otro tipo de peligros, ¿no?, que suceden en varios sectores, pero sobre todo aquí como son espacios privados, que sería en este caso la violencia laboral y la violencia sexual. ¿Qué se está haciendo? ¿Existen algunas medidas desde la Secretaría para apoyar y mitigar esto? Nos quedan 2 minutos. Sí, justamente en el marco del convenio 190 del Organismo Internacional del Trabajo se creó un protocolo a nivel nacional, y estamos por lanzar el protocolo para empleadores a nivel Ciudad de México, que tiene que ver para prevenir casos de hostigamiento, acoso y discriminación en cualquier centro de trabajo, pero esto va mucho más dirigido también a empleadores, pero la ruta que deben de seguir si fuiste víctima de algún tipo de este caso, y esto es solamente con el objetivo de que todas y todos estemos seguros en cualquier espacio laboral. Si una mujer sufre una de estas violencias, ¿puede acercarse directamente con la Secretaría? Sí, la Secretaría va a instalar este protocolo en diferentes centros de trabajo, y a partir de esto vamos a crear una red de instituciones en el gobierno de la Ciudad de México para dar atención a los casos. Incluso las mujeres o personas que están fuera del sector laboral formal. Claro, también trabajamos con las personas que realizan trabajo no asalariado. Perfecto. Oye, por último, ¿existe alguna medida en específico, nos queda 1 minuto, que estén desarrollando ahorita desde la Secretaría para las mujeres que se dedican a este trabajo? Sí, tenemos contacto con el sindicato a nivel nacional, y lo que queremos hacer es difundir mucho más el tema de IMSS Bienestar, pero también sensibilizar a los empleadores en cuestión de cuáles son los derechos que tienen que garantizarle a las trabajadoras del hogar, y esto lo vamos a hacer justamente en el marco del 30 de marzo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Perfecto, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche, Xóchitl. La verdad creo que pusimos muchas cosas sobre la mesa que son muy importantes, sobre todo para que las personas que nos están viendo hagan conciencia, insistimos, de este campo laboral, pero que también las personas que se dedican sobre todo a este rubro
conozcan sus derechos, los reconozcan y los hagan respetar, los hagan valer y sobre todo que ya saben que se pueden acercar a instituciones, aunque sea un trabajo informal, como la Secretaría en este caso, y que van a estar a su disposición. Pues te agradecemos mucho y ya lo sabes, esta fue otra de las mesas especiales que tuvimos aquí en Informe Capital.